Muy buenos días, amigos del día. Qué bueno que nos acompañan hoy y reciben nuestro trabajo, que lo hacemos con mucho gusto para ustedes, para que se mantengan bien informados. Hoy tenemos, como siempre, mucho material interesante, mucho contenido de interés actual y ustedes pueden estar las 2 horas que dure este programa ahí, que siempre estarán enterándose de cosas importantes. Los buenos días a Edith Febles y a Javier Cabreja. ¿Cómo les amanece, jóvenes? Muy buenos días, muy buenos Buenos días. días, Uchi. Buenos días, Edith. Sí, muchas informaciones. Hoy es lunes 7 de septiembre del año 2020. Esperamos que puedan tener una semana productiva, una semana de mucha tranquilidad. Hoy el contenido se complementa, además de las informaciones y el análisis de estas noticias interesantes, con dos importantes entrevistas. Una con Melanio Paredes, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Esta instancia de esta organización política realizó ayer una reunión. Vamos a ver con él los resultados, más otras posiciones que ha estado asumiendo públicamente el Partido de la Liberación Dominicana. En una segunda entrevista, el senador Bautista Roja Gómez de la Fuerza del Pueblo, pues estará con nosotros conversando sobre distintos temas de interés. Uno de ellos, la posición de esa institución respecto al proceso de selección de los miembros de la Junta Central Electoral. Una agenda amplia, Edith. Buenos días de nuevo. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Uchi. Y buenos días también a toda la gente que está a esta hora de la mañana. Nos sentimos muy honrados todos, los tres que estábamos en pantalla y todo el equipo del día de estar esta mañana. Y como siempre, también, Javier, vamos a ver lo que pasa en nuestro país con el COVID-19. Unas estadísticas que en las últimas horas han sido problemáticas, debo decir. Mucha confusión respecto al cambio en la estructura de los boletines que daba a conocer el Ministerio de Salud Pública, y volvemos a insistir en un aspecto: la necesidad de conversar con los periodistas. Ya no se responden preguntas, muchas dudas, por ejemplo, con estadísticas de fallecimientos el pasado sábado, pero como se han anulado por completo las ruedas de prensa y la anterior no fue la más accesible, que digamos, el pasado viernes, pues yo creo que deberían tener un mecanismo para responder las inquietudes. Pero bueno, vámonos con el último boletín, Javier, que es el del día de ayer, que nos sitúa a la República Dominicana con un solo fallecido. Así es el boletín 171, con una cantidad de pruebas de 3.601 para un total de 394.791 pruebas las realizadas en la República Dominicana. Un total de positivos, de casos positivos de 567, para un total hasta el momento de personas que han sido contagiadas por el COVID-19 de 99.333. Y como tú decías, Edith, ayer en ese boletín indica que en las últimas 24 horas hasta la mañana del día de ayer había fallecido solo una persona, y para un total de 1.845 personas fallecidas. Esto da una tasa de positividad de 27.50%, es decir, cerca de 27 personas, un tanto más de cada 100 pruebas resultan afectadas o contagiadas por el COVID, y una tasa de letalidad de 1.86%. Si lo comparamos, como hemos venido haciendo, con el resto de los países o de los países de las Antillas Mayores, algunos de los países del Caribe, pues encontramos que la República Dominicana se encuentra como líder en estas estadísticas, con esta cantidad de casos
positivos que ya indicábamos de 99.333 y 1.845 fallecidos. En segundo lugar, Puerto Rico con 34.492 casos positivos y 464 fallecidos. Haití con 8.360 casos, 214 muertos. Cuba 4.298 y un total de 100 muertes por el coronavirus. Y Jamaica 2.964 y un total de 30 muertos. Muy por encima la República Dominicana del resto de estos países de las Antillas mayores. Y estaba haciendo, Edith, el ejercicio, por ejemplo, de comparar a la República Dominicana con el resto de los países de Centroamérica, con los que tenemos ciertas similitudes e incluso un acuerdo económico importante, el de ERECAFTA, y ciertas similitudes, ¿no?, en materia de desarrollo. Pues si comparamos a la República Dominicana, además con el resto de los países de Centroamérica, nos vamos a encontrar que la República Dominicana está ocupando el primer lugar de los otros países de Centroamérica. Panamá muy cerca con 97.000, algo más de 97.000 casos. Honduras con 64.000, Guatemala 77.000 casos, son de los que mayor cantidad de casos tienen, pero la República Dominicana por igual, encabezando, liderando esta lista de contagiados y de fallecidos a nivel de Centroamérica. Si se compara la situación de la República Dominicana con el resto de los países de América Latina y del Caribe, es decir, las 33 naciones libres de toda esta región, nos vamos a encontrar que la República Dominicana está entre los 10 países que tienen mayor nivel de contagio. Está ocupando el lugar número 9 en esa lista de la mayor cantidad de contagios en los países de América Latina y el Caribe. Y no es cosa menor, porque estamos comparando, más bien la República Dominicana se encuentra dentro de un grupo de países que tienen una población sumamente alta en comparación con nuestro país. Es decir, estamos hablando de Brasil, México, por ejemplo, el país con mayor nivel de población, Colombia, Argentina, son de los países que se encuentran entre los 10 países más afectados de América Latina y el Caribe, y dentro de estos países pues está la República Dominicana. Y otro dato curioso, Edith, es el hecho de que la República Dominicana desde hace ya algunos días superó a China con el mayor, con la cantidad de afectados o de contagiados por el COVID. China tiene, según sus datos, según las estadísticas presentadas por la Universidad Johns Hopkins, algo más de 90.000 afectados, y recordemos que China fue el primer país o el país donde se dio por primera vez esta situación de coronavirus, y a partir de ahí se extendió por todo el mundo. Todo el mundo. Grandes retos, grandes desafíos tiene la República Dominicana a este nivel, y ya tú presentabas el hecho de que hay que tratar de ser mucho más eficiente con el tema de la información que se está proporcionando día a día. Esto es fundamental, porque es lo que permite dar un seguimiento continuo a esta situación en la República Dominicana, y asociado a esto está el tema de las pruebas, las cantidades de pruebas que se están realizando, y qué medidas entonces se tienen que tomar para poder enfrentar esta situación que está viviendo la República Dominicana. El ministro de Salud el día de ayer hablaba de que en términos generales la situación del país está mejorando y que esto se evidencia
en la tasa de positividad, por ejemplo, pero que el hecho de que haya una situación desde el punto de vista del ministro de Salud que esté mejorando, esto no implica que se vayan a flexibilizar las medidas de confinamiento que se han aplicado en el país y sobre todo el tema del toque de queda, que a pesar de que se extendió en su plazo, todavía seguimos teniendo casos en comunidades donde se sigue violando esta disposición del gobierno, atentando de esta manera contra la salud y la vida de mucha gente. Estos son pues algunos datos, Edith, Sí. generales de la situación en la que está el país en materia del COVID-19. Sí, quisiéramos que viéramos, Javier, la situación en materia de hospitalización, por ejemplo. Hemos estado reportando y lo vamos a seguir haciendo en este programa para que la gente tenga idea de determinados centros, cómo está la hospitalización en camas normales y luego en UCI y en ventiladores, en UCI, unidad de cuidados intensivos. Ahí tenemos el nivel de hospitalización, camas de hospitalización 2.470, tiene habilitado el sistema público. Siempre les recuerdo que eso es un decir, porque hay camas de esas que no tienen acceso en ese centro donde están a ningún servicio especializado. En uso 518, una tasa de ocupación de 21%, bajó la del sector privado, que era más del 50% la semana pasada, a tener una ocupación de 49% con 537 camas en uso de las 1.099 que tiene. Seguimos con las camas de cuidados intensivos en el sector público a 297, hay 154 en uso para un 52%. En el sector privado hay habilitadas 270 camas de cuidados intensivos, de las cuales 127 están ocupadas para un 47%. Si miramos algunos, vemos los ventiladores finalmente, que es 34%, hay 154 en uso, trate de no necesitarlos. Vamos a ver algunas clínicas específicas y centros hospitalarios. Por ejemplo, el Centro Médico UCE tiene habilitadas 38 camas de hospitalización, de las cuales hay 24 en uso. Quiere decir que el 63% está ocupado, el 60% de las intensivos, porque de 5 tiene 3 ocupadas y de los ventiladores de 6 tiene 2. Seguimos hacia adelante y vimos la clínica Dr. Rodríguez, 100% de ocupación en esta clínica, en camas, y también en cuidados intensivos, que apenas son 2 camas, y en ventiladores, que también son 2. El Centro Médico Vista del Jardín, habilitados, tiene 13 camas, de las cuales 8 están en uso para un 62%. En cuidados intensivos hay 8, hay 4 ocupadas, y 4 ventiladores, de esos tiene 3 ocupados. Seguimos viendo Hospitén, que ha crecido, debo decir, en número de camas habilitadas, eran muy pocas al principio, tiene 23, de esas 15 están en uso para un 65%. De las cuidados intensivos tiene 2 de 7. Y los ventiladores están todos, absolutamente todos ocupados, que son 6. La clínica Cruz y Minian suele ser muy demandada porque mucha gente va a esta clínica. Incluso hacerse la prueba, como ocurrió con el cónsul dominicano en Nueva York, que decía que fue en esta clínica que se hizo las pruebas. 18 de sus 18 camas están ocupadas, en UCI tiene 4, están ocupadas todas, 6 de 6 ventiladores están ocupados todos. Esto se explica también porque es una clínica popular donde la gente va. Estamos poniendo las que tienen una mayor tasa de ocupación, con la de Cruz y Minian, que es la más ocupada de todas en el día de hoy. Concluimos esa parte. Solo decirle que en el boletín número 171, que es el que estamos refiriendo y que refería Cabrera al comenzar, la provincia de La Altagracia sale con 59 casos positivos y La Vega sale con 30. Atención La Vega, porque en el boletín 169 tenía 48 casos. Obviamente, miren el boletín 171, tiene 3.601 pruebas, pero en el boletín número 169 superamos la barrera de las 7.000 pruebas. Otra vez caímos en la 171, pero en el 169 refería que se realizaron en República Dominicana 7.492 pruebas. Por primera vez se decía de 7.000 pruebas, pues se realizaron en el 169 7.492. El boletín 169 corresponde al viernes, que fue el día que el Ministerio de Salud Pública dio esa rueda de prensa
y debo decir que ese día, por primera vez en 169 días, no tuvimos boletín. El boletín 169 lo dieron al día siguiente porque estaban cambiando un poco la estructura luego del tema de los 36 fallecidos, que eran de varias semanas antes, y ellos lo aclaraban ese día. Nosotros en la mañana aquí, el viernes, dimos a conocer incluso las edades y las localidades de donde procedían esas personas fallecidas. Creo que hay que facilitar otra vez algún tipo de mecanismo para que las ruedas de prensa tampoco sean como el viernes, que los periodistas, sobre todo el área de la salud, hay muchos periodistas que han estado trabajando desde el principio, puedan acceder y formular preguntas. Y las plataformas digitales son muy útiles en eso. Entonces, obviamente, por ejemplo, lo que pasó con los 36 fallecidos viene de no ofrecerse ningún tipo de explicación. Ahí tienen ustedes las imágenes que acompañaban, era del Laboratorio Nacional Dr. Fernando de Filló. Escuché a una periodista decir que en una entrada del ministro a ese laboratorio al salir se le veía visiblemente molesto. Eso es una de las preguntas pendientes, cómo estaba el Laboratorio Nacional y cuál es la situación actualmente y por qué se acumulaba tanta gente en la parte frontal. Bueno, yo creo que está dicho prácticamente todo. Claro. Sobre este tema. Ya sabemos que se realizó esa rueda de prensa sin la presencia del ministro de Salud Pública y ahí explicaban básicamente las muertes, ha sido la primera. Ojalá se retome de algún modo, no necesariamente diario, pero además que se facilite, que se formulen preguntas, porque esto ayuda a solucionar situaciones. Yo quiero saludar a un fraile dominico. Un fraile dominico que ayer hacía su profesión solemne, ahí lo tienen ustedes, es Fray Juan Manuel Febles. No será por Febles que le estoy saludando, no, nada que ver. Ni familia tuya, Edith. No, ni porque sea del Ceibo. Bueno, no, digamos, ¿familia tuya o no? Mira, no es, digamos que no es familia directa que yo diga, es hijo de mi tío o algo así, pero los Febles somos todos familia y sale de la misma matriz, de allá del Ceibo. Sí, Él es ceibano, a mucho allá orgullo. Del Ceibo, imagino. Y míralo, no nos parecemos. Entonces, pero. Fray Manuel Febles, Juan Manuel Febles, ayer hacía su profesión solemne. Hay otros que también profesaban por 3 años en la congregación Orden de Predicadores o Frailes Dominicos. Esa imagen es del convento de los dominicos y eso es una gran alegría para una congregación que tiene muchísima historia en este país, toda la historia nuestra. Cuando nos vamos a los orígenes, ellos están presentes, así que yo felicito a Fray Juan Manuel, a su familia y también, por supuesto, a los dominicos y a los demás frailes que ayer hacían profesión en una celebración en la que tuve el honor de estar. Muchísimas felicidades y que sea para bien del trabajo que realizan durante tantos años en este país. Nos vamos a ir bueno, y debo decir, Javier, un saludo a las emisioneras dominicas, porque ayer me dijeron que eran fieles a este programa, sobre todo la comunidad que está en Sabana Perdida, que los ve a ustedes desde siempre. Claro. Y estaban reportando. Un abrazo a las hermanas dominicas que están. Sí, misioneras dominicas de Rosario, que también tienen presencia en el Ceibo. Entonces, esto no es por nada que ver con el Ceibo, tú sabes. Que le estoy saludando. Señores, bienvenidas a este programa en la mañana de hoy. Como decía Javier al inicio, tenemos una agenda llena de contenido. Tenemos nuestros invitados, nos vamos a la pausa. En este momento estamos regresando de una vez. Sí.